Muy buenas noches, jóvenes. Ah, Rayo. Está. Muy buenas noches, jóvenes. ¿Se ve la pantalla? ¿Aló? Buenas noches, Inge. Sí, se ve la pantalla. Se ve, ¿no? Sí, Inge. Correcto. Bueno, se llama semiconductor degenerado, se llama. Simplemente lo que estábamos viendo era no degenerado. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Sería esto. Por ejemplo, son las bandas de energía. Acá está. Toda esta partecita, por ejemplo, todo está acá, es el fondo de la banda de conducción, sería todo este ancho, prácticamente sería la banda de conducción. Y este otro, el de abajo, acá sería la banda de valencia, otra rayita faltaría acá. Ya, no, está bien. La banda valencia desde este punto hacia abajo, por supuesto. Esta está en función del nivel de la energía versus la posibilidad de ocupación en este caso. ¿Okay? Por ejemplo, sería para semiconductores de tipo N. Y acá tenemos semiconductores de tipo P. Tenemos, por ejemplo, acá sería la parte superior de la banda valencia, que está acá. La parte de la banda valencia superior. Y acá está el nivel de Fermic. Y acá el nivel de Fermic está entre la banda de conducción y, digamos, eso, o sea, el nivel de Fermic entra a la banda de conducción. Esta es la banda prohibida, que está acá. Desde este punto hasta acá, la banda prohibida. Acá es la banda prohibida, por supuesto. Entonces, cuando existe contaminación, en este caso impurezas donoras, entonces, ¿qué sucede acá? Lo que sucede es que, por ejemplo, acá en realidad los electrones se van a ionizar acá, ¿no? Es el mismo fenómeno es. Y tiene energía. Ahora, obviamente acá para ambos casos, también acá, la energía donoras existe acá, obviamente antes. Pero cuando la temperatura aumenta, empieza a ionizarse y al mismo tiempo el nivel de filme que se traslada a la banda de conducción. Está dentro de la banda de conducción, ¿ya? Puede estar un poquito más encimita o en el centro. Así sería la banda de conducción. Entonces funciona acá, por ejemplo, si bien, por ejemplo, el nivel de filme que está ha subido hasta la banda de conducción debido a las impurezas, sube. Cuando está contaminado, por ejemplo, funcionaría, en este caso, por ejemplo, su nivel de filme que estaría dentro de la banda de conducción. En cambio, esta es la banda, obviamente que no están. El mismo fenómeno sucede. Si de repente, por ejemplo, empieza a ser por encima de 300 Kelvin, es generación electrón hueco va a haber acá, entonces se empiezan a llegar acá los electrones de generación electrón hueco, más las impurezas, y así estaría acá prácticamente. Eso es casi el mismo funcionamiento, por supuesto. Y acá, cuando esté pupe, igualmente, acá en la parte superior de la banda de valencia hacia abajo, el nivel de Fermic se desplaza desde el nivel del centro acá hasta acá, obviamente, a la banda de valencia. La mitad o cuarta parte, o bien, etcétera. Entonces, la banda de valencia está dentro de la banda,
el nivel de Fermi está dentro la banda, sí, pues la banda de valencia. Y cuando un semiconductor tiene esas características, entonces es semiconductor degenerado. También existen de tipo P y de tipo N, ¿ya? Igualmente, así, exactamente igual. El funcionamiento o la generación, la recombinación, todos esos fenómenos existen acá también, por supuesto, ¿ya? Claro, existe algo la diferencia y para poder encontrar la densidad de electrones y la densidad de huecos. No es lo mismo acá. En este caso, por ejemplo, ya que está la energía de Fermi dentro de la banda de conducción, resulta que acá no se cumple ya, por ejemplo, la aproximación Maxwell-Boltzmann. Eso sucede acá, no se cumple prácticamente. Entonces, la aproximación Maxwell-Boltzmann. Ni siquiera para tipo P ni tipo N, por supuesto. Así sería un semiconductor. Con un semiconductor, obviamente que tiene el mismo funcionamiento. Pero acá algunas tengo la fórmula, he intentado colocarlas. No sé si más o menos empieza acá. Ahí está. Cuando el nivel de Fermi F está en el gap, es decir, en la banda prohibida de energía, eso sería, por ejemplo, así nomás. El nivel de la energía en el borde de banda de conducción menos el nivel de Fermi, sería en ese caso. Para el caso de tipo P estaría entonces el nivel de Fermi inicial, o sería entonces final en este caso, ¿ok? Es más grande, por supuesto. Y luego acá, por ejemplo, es cuando está acercándose justo a la banda. ¿Ya? Entonces, ahí, acá para poder encontrar existe un parámetro medio integral, se llama. Lo define acá simplemente. El n sería exactamente el mismo nomás, por supuesto, sino que la probabilidad acá es diferente para poder calcular. Ya. Ya. Entonces, ya sería así. Ya, ahora sí. Acá estamos, ¿no? Como puede verse, la concentración de NP, ya la densidad de electrones, densidad de huecos, en un semiconductor no degenerado, era eso, ¿eh? Son mucho más pequeños. La densidad efectiva de estas NC y NB en la banda de conducción y en la banda de valencia respectivamente. Cuando el nivel de Fermi en la banda es sub C, o sea, el nivel de Fermi menos la banda, menos la energía en el borde de banda de conducción sería, en este caso, cuando se está acercando es más 3 veces K sub B por T.
o el nivel de Fermi en la banda de valencia. E sub B menos E sub F es mayor que 3 veces K sub B por T. Semiconductores degenerados. Luego, para un semiconductor degenerado de tipo N, sería esto una aproximación de la fórmula. La fórmula ya está hecha, prácticamente hay que reemplazar, serían 4P, más o menos tiene también sus mismos parámetros, es medio integral, se define así nomás. Ya está definido eso, obviamente que es una integral medio conocido, se pone nomás, entonces, para si cuando utilizamos esto, ¿ya? Y está, por ejemplo, para calcular los electrones, sería, por ejemplo, semiconductor de generar la fórmula aproximadamente mediante matemática, si bien avanzada, se obtiene esto obviamente, y ahora si es un material tipo N, aproximadamente serían 1 dividido por 3pi al cuadrado, ¿no? Y factor es la masa efectiva, densidad efectiva, masa de densidad efectiva se llama. Y eso, por ejemplo, allá para la banda de conducción tenemos E sub C menos E sub F. ¿Ya? Para los degenerados, por supuesto. Elevado a 3 medios sería esto. A ver. Ya está. Ya, a ver, esta parte. Decía yo, por ejemplo, que no era, este era para tipo P aproximada, así. Tipo N, perdón. El N tenemos medio integral. Medio integral Fermi-Dirac se llama esto. Y lo que se obtiene es el N, nada más acá, se sería de esta forma. Yo estaba diciendo masa, densidad efectiva de estados. Eso F menos S dividido por H raya y todo es elevado a 3 medios. Exactamente para un semiconductor de general tipo P, y tenemos medio integral, estaría definido 4 raíz cúbica de pi factor y b sería en este caso 9 menos eso f. Todo eso caso b por t elevado a 3 medios. Luego así podemos encontrar en este caso los huecos, en este caso serían para cuando estamos funcionando, por ejemplo, como semiconductor degenerado, 1 dividido por 3pi al cuadrado, paréntesis 3 masa densidad de estado por I menos eso F dividido por H raya al cuadrado elevado a todo eso 3 medios. Eso. Entonces acá, por ejemplo, se obtiene esta fórmula que se vamos a aplicar. ¿Cómo se obtiene? Ahí vamos a ver ahorita en este momento, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, acá para la banda de conducción y la banda de valencia. Un material de tipo N, material de tipo P sería en este caso. Al aumentar la concentración de impurezas en los semiconductores, disminuye la energía de ionización de los centros de impurezas. Para concentración de átomos de impurezas suficientemente grandes, su energía de ionización tiende a cero. Por ejemplo, el silicio ocurre para N sub B 10 elevado a 18 centímetros a la menos 3. En semiconductores de alta concentración de impurezas,
las funciones de onda de los electrones de los átomos donadores cercanos o de los huecos de átomos aceptores ya cercanos pueden superponerse apreciablemente. Esa. Entonces, semiconductores de alta concentración de impurezas, las funciones de onda de los electrones, de los átomos donadores cercanos a los huecos de átomos aceptores cercanos, pueden superponerse apreciablemente. El resultado de esta superposición de funciones de onda es la aplicación de los niveles de impurezas. Ya, eso. Bueno, estos son radios para poder calcular también en este caso, es igual que hemos hecho para el caso semiconductores no degenerados. Este es epsilon para poder calcular el A, el ancho, puede ser pi al cuadrado por el radio. El radio, entonces, la primera, la órbita. Ahí está. Entonces, ahí está, por ejemplo, formalmente ya. Esas eran las restricciones. Acá la integral para poder calcular el NLP, no vamos a poder, no existe tampoco una integral definida, sino que existe, por ejemplo, un cálculo numérico de esta integral. No existe. Entonces, y ese cálculo numérico de realidad han sacado también como un gráfico con todos los valores, pero y ellos han calculado computacionalmente directamente. Existe entonces un listado que sería eso, exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en semiconductor de general, que tiene que a bajas temperaturas o temperaturas medias se le cumpliría esto, pero ya pasa prácticamente al nivel está la energía diferente que está dentro de la banda de conducción, por supuesto, ya. Y cuando es, por ejemplo, se trata allá hacia abajo, también la banda de química es ya está, un ratito ahí. Ahí tenemos, por ejemplo, para calcular el eje. Igualito. Ahí tenemos ya. Por ejemplo, esta es la densidad. Por ejemplo, igualito es. Esta es la densidad de electrones, por supuesto. Electrones por unidad de volumen. Este era la integral, ¿no? Igualitos, por ejemplo, del borde de banda al infinito. Es el mismo. ¿Sí? Esta es la probabilidad de que un estado electrónico esté ocupado por un electrón, ¿no? Eso. Y la densidad de estados electrónicos directamente. Igualito es el mismo, nada ha cambiado. ¿Qué cosa va a cambiar? La probabilidad de que un estado electrónico esté ocupado ya por un electrón o por un hueco, en realidad. Ahí está el problema nomás.
Pues acá matemáticamente no hemos sacado cuando estamos integrando todo está acá, por ejemplo, que no era útil, que había términos conocidos, existían ahí, entonces no podría, ¿cómo se llama? La aproximación, todo está hecho acá. Por ejemplo, acá queda así expresado directamente, ya, pero acá tiene raíz de 2, n cuadrado, h raíz al cuadrado, y todo ese factor, obviamente sale ahí ya en el integral, digamos. Sacando, por ejemplo, integrales, pero sin variables. Por la variable en este caso sería esta energía que está acá. Esta. Este también es conocido, eso sé. No, o sea, no. O sea, en sí, en realidad es una energía, en este caso, el C, ¿ya? Y el otro es la energía variable. Entonces ahí tenemos dos energías. Esta es la variable, sería entonces la energía que sea, alguna vez ¿cómo se llama? Se ensucia, ¿no? Pero existe entonces esa probabilidad. Entonces este que está acá abajo es la probabilidad de que, como los que han descubierto han dicho, pues eh, esa, veremos esto. Esa ecuacióncita, es decir, no existe la aproximación Maxwell-Boltzmann, es decir, esta expresión exponencial elevado a la energía variable, eso E menos eso, F por KT, esa no se aproxima. En resumen, es que toda esta expresión, por ejemplo, incluso puede superar al 1. ¿No? A ver, un ratito. No puedo. Ahí está. Ya, listo. Ahí estamos. Acá sí sería eso. Ya está. Ok. Y ahora sí. Entonces, y como tenemos, por ejemplo, la densidad ya de electrónicos, ya, o la densidad de electrones, ya electrones por unidad de volumen sería esto acá. En resumen, ¿cuánto es la densidad de electrones, por supuesto? Y ese es el integral C, que sería el borde igualito, hasta el infinito, por supuesto, sería positivamente. La probabilidad de que esté ocupado por un estado electrónico por un electrón y en eso es densidad de estados electrónicos y por la diferencial de E. Yo decía que se introducía la misma. Esta es la densidad, igualito son. Pero acá, por ejemplo, como no tiene aproximación Maxwell-Boltzmann, entonces se varía, por supuesto, ya hasta el final va a variar. No van a poder arreglar, por supuesto. Ya está.
Entonces, por ejemplo, de la misma forma, por ejemplo, que colocamos la exponencial, pero sin aproximación, por supuesto, ¿ok? Entonces, y ahí tenemos qué cosa. Esta que está acá, la introducimos en nivel de Fenwick. Nivel de Fenwick, está la banda de conducción acá, ¿no? Así está. Ah, no, abajo está, ¿no? El dibujito. Ahí está. A ver. Ya está. El electrón, por ejemplo, primero veremos. Acá se introduce entonces, acá en el primero, está acá. Ahí está, ahí está. Entonces, ya queda, por ejemplo, reducido esto matemáticamente, ¿ya? Y por raíz se llama entonces la densidad de estados electrónicos, que algunos son constantes, la masa efectiva se conoce. Y también H constante Planck conoce, pi se conoce, y se va a conocer si es silicio germanio, para esos ya están dados valores, ¿ya? Entonces, ya tendríamos conocido, pero sin embargo, por ejemplo, estarían prácticamente algunos bailando tapi, es decir, el mu podemos colocar acá, por ejemplo, nivel de Fenwick menos E sub A. Ya. Entonces, acá le introducimos la energía en el borde de la banda conducción. Le introducimos, por ejemplo, más S y menos S. O sea, así acá, en la parte superior, es decir, en el denominador le introducimos S, no, más S, menos S, así sería. Y menos exámenes ahí sería. Ya está. Entonces, igual que el anterior, por ejemplo, acá que asociamos primero el C, asociamos este nivel de Fenwick que es incógnita y menos que es el C, hay que entender, es conocido. El K sub B, el electrón. Entonces, ahí está, el N. Ni le ponemos, porque tiene que el E es variable, este es conocido, es este valor. La energía del bond de banda conducción es sobre constante por T. En este caso la temperatura es menos de 0 Kelvin. Y luego, para el P, es decir, el otro parámetro, N sub F, que dice un titular, dirige este es, como acá la asociamos a nivel de Fenwick, estos dos parámetros, por ejemplo, son prácticamente constantes, son conocidos. Entonces, a eso N sub F le ponemos dividido K sub B. En resumidas cuentas, acá estarían ya expresados de esta forma. Ahí está. Lo hacemos correctamente. .
Ya está. Entonces, igualmente se puede calcular acá. Acá, por ejemplo, la energía, cosas primero. La energía es C directamente. ¿Qué tal si reemplazamos acá? Este se supone que es conocido. Proviene de el nivel de Fenwick, un medio. Este puede ser cero o conocido, por supuesto, pero es más pequeño que cualquier otro parámetro. Y dividiría por constante igual más por la temperatura. Ya listo. Entonces, a esta expresión lo derivamos. Igualito si lo hacemos. La derivada de la energía versus, dijéramos, diferenciamos entonces acá. El nu es variable, el E, la energía, la diferencial es cero, por supuesto, ¿no? Por eso sería entonces prácticamente ya una fórmula, ¿no? Ahora luego ahí tenemos el comité electoral. Eso. Al diferencial de E, despejando. Ya está. Los límites ahora calculamos. Cuando E es igual a C, por ejemplo, acá, sería prácticamente nulo al reemplazar. Y quedarían E, el voltaje pero sí, voltaje sería entonces en función del nivel de Fenwick. Y acá son constantes, no vamos a derivar, pero sí, acá tendríamos entonces, lo diferenciamos. Eso, y listo. Incluso el integral ya está andando, así sería, para los semiconductores de tipo N. Y sale N igual a un medio, porque reemplazamos por un parámetro nu directamente. Entonces tiene que estar en su nombre. Y eso. Entonces, al final, aquí que falta una expresión nueva. Sería entonces esta n menos el 0. Y una paréntesis podemos poner menos. Sería entonces ¿qué falta acá? No, elevado, eso, n menos elevado a, en este caso, por ejemplo, es n dividido por p sería en este caso. También existe semiconductor degenerado. Al final, el resultado sería esto: n sub c, f medio integral, nu sub f. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, porque hemos hecho un cálculo numérico gráfico, o puede ser un listado de valores para cada, como dijéramos, para cada densidad prácticamente, eso es lo que sucede. Y al final le podemos sacar el factor común, etcétera, etcétera. Y
por ejemplo, ¿qué sucedería? Menos sería entonces, sacaría menos un medio. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, al final queda este integral. Este simplemente son toditos, son constantes, y al calcular el índice de este 0 a infinito sería esto. Ese es pues, pero solo que para este caso no existe, por ejemplo, un integral. Resulta los valores ya de que estamos buscando, solo sería, por ejemplo, como cálculo numérico nomás. Y otra posibilidad es en el gráfico también existe. Pero, ahora, ¿cómo se consigue eso? No sé, complejo. Eso. Ahora, serían entonces, está asociado el nu elevado así sería. Y ya está. Y calculamos el integral Fermi-Dirac, se llama eso. Este va a ser otra constante, este que está acá, constante nada más es este que está acá. Así. Este sí es variable, este es constante nada más. Entonces, los electrones pueden bajar. Ya está. Así sale. Pero este es, por ejemplo, todo ya no sale casi igualito, existe una diferencia ahí. Entonces, por ejemplo, ahí serían 2 raíz de pi, o sea, operando, integrando directamente, este resulta ser n es igual a 2 dividido por raíz de pi. Entonces, se mete por un cálculo numérico, va a salir una lista de valores, por supuesto. Y nada más, eso sería. Ahora se denota esto, se puede haber algunos bases, gráficamente se puede dar esto. Se hace un cálculo bien elemental. Ahorita les voy a... tiene el apunte de los condensadores, ahí sería. Al final, por ejemplo, despejando todo esto, el n es igual a toda esta expresión. 2 raíz de pi. Listo. Listo. Esto será... Entra. ¿Qué sé? Ahí está. Ya está en el denominador. Ahora el n. 2 raíz de pi sale así, opera ya como factor 2 raíz de pi por NC, es la misma fórmula de NC. Se agrega pues, los si son goles o en contra. Desde 0 de pi y ya. Ahí está. Entonces, ya hemos obtenido, esto se llama medio integral Fermi-Dirac. Esto. 0 a infinito, nu elevado a un medio por dB, dice
eh, tiene que ser, hay que bajar, que no se... Entonces, así sería la forma. Esto sería el NC, estaría así, dos veces igualitas. Pero ahí esta se sobra, un 2 dividido por raíz de pi, en este caso. 2 dividido por raíz de pi, entonces NC por medio integral nu sub R. Listo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la densidad de estas, densidad de estados en el fondo de la banda de conducción sería entonces directamente. Ese es igual, solo que acá la aproximación Maxwell-Walton no funciona. Entonces, como no existe una integral, lo que hay que hacer es calcular una tablita. En realidad hay desde 0 hasta 50 existe. Entonces, yo he traído casi completo, tenía eso, pero se ha borrado ya porque está en PDF así. Entonces se denota así, por ejemplo. Sería como una especie de n sub c, 2 dividido por la de pi. Ya está. Donde n sub c es la banda efectiva de estados en el fondo de la banda de conducción. La ecuación se escribe de manera más conveniente usando el integral de Fermi-Dirac de orden 1/2 y está definido por, en este caso, F más 1/2 sería entonces como potencial 1/2 más 1. Entonces, al final podemos separar esta integral nomás. Al separar este F medio integral Fermi, se llama esto que está acá, toda la expresión de Clifford. Listo. Sería, por ejemplo, es una función gamma. 1 diría Ray, tiene que ser, no es R, sino función de gamma, es de 1/2 más 1. Ese va a ser igual, ese tiene ese factor que existía. Listo. Ese sería entonces para poder, es la medio integral, un valor es por supuesto ya. Esta integral Fermi, un medio para la banda de conducción. La densidad de huecos en la banda de valencia. Ahora, para el tipo P, calcularemos, a ver, acá está. Para el tipo P, igual. Sería la densidad de estados electrónicos por el nivel Fx. Ese silicio es en realidad esto. Serían 1 menos F de E directamente. Estoy haciendo lo dicho. Ya está. Para el P exactamente igual. Igualito. Solamente hay que desechar las aproximaciones, nada más. Eso sería.
Pero ahora, acá podemos integrar, hay que integrar esto directamente, ¿ya? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Entonces, igualmente para la banda de Valencia, encontramos entonces igualando, todo igual, solo la diferencia de la anterior sería esta nomás. Esta no es aproximable. No se cumple el hecho de que la energía de Fermi, en resumen, está en la banda de conducción o en la banda de valencia. Entonces, ahí no se cumple entonces la aproximación Maxwell-Boltzmann, porque pasa, ya está sobre, por ejemplo, con la banda de conducción. Más arriba está, por supuesto. Eso es lo que sucede. A ver. Ya está. Ya está. Ese sería, en resumen, las cuentas. Por ejemplo, todo este es, por ejemplo, factor, es decir, 2 dividido por raíz de pi por n sub b. Este sería medio integral n sub f. Este le dan la tabla. Por ejemplo, no sé, lo que demos, 19, 5, son desde 0 adelante. Negativo algunos valores, por supuesto, y otros positivos. Son casi simétricos son. Y entonces, por ejemplo, serían los huecos. 2 dividido raíz de pi simétrico, n sub b, f medio antotal, n sub f. Eso. Entonces, al final podríamos obtener también este n igualito es, por supuesto. Solamente acá se agrega esto. Pi, 2 dividido por raíz de pi, eso nomás. Todo el resto exactamente está, esto también. Medio integral Fermi-Dirac. Es un número nomás, por supuesto, ¿ya? Entonces, ya está. La energía de Fermi se reduce en isofre. Es negativo. Cuando la isofre está dentro de la banda de valencia. Está. En isofre ahí tenemos, por ejemplo, ¿ya? Y ese sería sacando factor común. Directamente se puede sacar. Ahora las consideraciones caso. Por ejemplo, cuando tiene el nu, por ejemplo, es al valor conocido. Puede ser desde menos infinito a menos 3. En ese caso, en esos intervalos, el comportamiento de nu directamente sería entonces medio integral p elevado a n. Elevado ya es nomás aproximación Maxwell-Waltz, esto directamente, para ese valor, en los valores desde menos 1, 8 hasta menos 1, prácticamente. Eso. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos estos valores de menos infinito, nu,
menor que menos 3, hasta ahí nomás, por supuesto, para esos valores de nu directamente. Pero el nu es la diferencia, este sería. A ver, vamos a... También está. Ya está. Entonces ahí nomás. Entonces podemos decir, media integral sería toda esta expresión. Este está en la tabla. Puede ser gráfico o esto. Este ya tenemos. Este ya sería f de media integral nu es igual elevado en. Esa es aproximación Maxwell-Boltzmann con lo que hemos estudiado, semiconductor no degenerado. Boltzmann, para el cual nu sería, o no, la densidad de estados electrónicos que conocemos. No se van a confundir con ese nu. Ya, esta es la densidad efectiva de electrones. Por ejemplo, sería, y al final, por ejemplo, si fuera así, acá son totalmente coincidentes, por supuesto, y ahí tendría... Ya está. Pero ahora el 2. El 5. ¿Dónde está? El 5, menor que 8. Medio integral es el Fermi-Dirac. 4 de 3 veces el raíz de 2. Ya está. Entonces sería el 3. El 3 ya no. Por ejemplo, va a ser el 5 menor, es decir, por ejemplo, este 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya pasa esto, obviamente. ¿Ya? Entonces está en esta parte semiconductor degenerado. Y en el tercero, ¿qué sucede? Por N sub C, nivel de Fermi, K sub V por D. Ya está. Ahora el tercero sería en ese, a veces nos dan, por ejemplo, nos puede dar el nivel de Fermi, la energía IC. Es decir, ya está el N y el P, ya está calculado. Esta fórmula la aplican más directamente. Puede dar este valor. Nu, por ejemplo, sería nu para la banda de conducción y la banda de valencia, que tenemos los dos. Ahí, ahí está. Pero ahí, esto, semiconductora degenerada, esto que está acá, esta puede estar definido así. Por ejemplo, también es de tipo N, de tipo P.
En este caso, por ejemplo, se llama otra aproximación, Dewey-Dixon se llama esto. Eso tiene un comportamiento, por ejemplo, semiconductor degenerado. Se calcula caso menos ese diría por KT. Y ese sería aplicando logaritmo acá directamente, la ecuación que había. Acá está. A ver. Ya esta. Esta sí, fórmula nomás es logaritmo. Porque por ejemplo, logaritmando esto, es infinito logaritmos. Esta, por ejemplo, acá aproximadamente de acá le hemos cortado la suma tan directamente. Son 5, 6, 7, 10 mil anchos. Nada que ver, no se puede ganar eso. A ver, ¿cómo? Entonces, todo el desarrollo, por ejemplo, este es un desarrollo. La razón de los electrones, la densidad de estados electrónicos. Esos dos. ¿Ya? Acá igual. Pero acá no se ha hecho directamente, sería, por ejemplo, para materiales, para los materiales, para el metalurgito, por decir, así sería. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, generalmente este factor 3 dividido a 16 menos pi dividido por pi, todo ese pueden valer. Ya está. Se puede, para poder calcular, para en el tipo P se puede calcular directamente aplicando esta fórmula. La energía Fermi-Dirac prácticamente sería. ¿Qué más después? Nada más. Nada más. No sale, che. Ese sería, por ejemplo, semiconductor de general. Pero no está, faltaría el ejercicio. Ya, a ver, ahora nada más, ese se llama. Ya, a ver. Entonces, en el ejercicio de esto, ahorita estoy buscando. Ya está.
Ahí está. Ya está, a ver. Ya está. Ya. Ya, continuaremos con esto. Ahí está. Listo. 23. Calcule la corriente de difusión para una porción de arciano de galio, la cual es dopada con una concentración de átomos de fósforo 5 por 10 elevado al 18, 18 por E elevado menos 3 veces H centímetros al cubo. Es a una temperatura de 300 Kelvin, da la temperatura. Entonces, los datos que tenemos, en este caso 5 por 10 elevado a 15, E elevado a menos 3X. No, 22. Pues vamos a hacer eso. Ya, acá es. Tenemos, por ejemplo, ese es un parámetro B, en realidad. Por ejemplo, esto solamente sirve para arciano de galio. 5 por 10 elevado a 15, E elevado a 3 veces y D. Listo. Se calcularía entonces la concentración intrínseca. Por ejemplo, necesitamos porque los electrones y huecos, para eso tendríamos que calcular la densidad intrínseca de portadores en este caso. Ahí está. La fórmula que teníamos en este caso 2 es la fórmula para poder calcular. Obviamente no es un semiconductor degenerado, por supuesto, ya, sino lo más normal es eso. Entonces en 2.11 por 10 elevado a centímetros a la menos 3 y... Ingeniero, perdón, no está compartiendo la pantalla. Perdón, entonces sí. A ver, ¿qué hacemos? Entonces tenemos que... A ver, ahí está. Ahora sí. Eso es 9. Ahora sí. Sí, ahora sí, ingeniero. Sí, correcto. Mucha... no se estaba viendo nada. Este era un ejercicio de difusión, no hemos hecho.
Entonces, acá ha bebido, entonces le he encontrado, le he cambiado la anterior. Acá está. Después vamos a regresar. El 23, faltan los otros, se han borrado. Calcule la corriente de difusión, o sea, la densidad de corriente de difusión que hemos visto en este caso. La deriva habíamos hecho. La corriente de difusión que hace. Calcule la corriente de difusión para una función de arciano legal, la cual es dopada con una concentración de átomos de fósforo de 5 por 10 elevado a 18 elevado a menos 3x centímetros a la menos 3 a una temperatura de 300 Kelvin. Pero puede ser la temperatura también. Es un semiconductor, por ejemplo, común, así, digamos, hasta por ahí también funciona un poquito más allá, tal vez hasta 600 pico puede ser más o menos la temperatura. Y ahí existe en realidad también multiplicación, si es que fuera el caso, tipo N, multiplicación de electrones, que donde se genera después la recombinación, digamos, exactamente igual para el caso. Si existen muchos huecos, prácticamente va a causar que no va a funcionar como debido, y de ahí también, por supuesto, las temperaturas pueden sobrepasar de 600, es lo que pasa. En este caso, ¿qué dice? La corriente de fusión es dopada por la concentración. En este caso necesitamos los electrones en huecos directamente. Y ahí tenemos este parámetro, digamos, para calcular ¿cómo se llama? La densidad intrínseca de portadores. Este es el B, así, ¿ya? Este es el B. Esta es la temperatura. Como acá nos dan 300, puede ser superior, pero digamos, esa sería la temperatura elevada a 3 medios por E elevado, no es X, ¿eh? Por E elevado, debía haber puesto, parece, a ver, punto sería, ahora sí, noche, a ver, ahí está, ahora sí, noche, ahí está, ahora sí. Ahí sería entonces, por ejemplo, ya no es X en este caso. Entonces sería temperatura, que es en este caso 300. Ya, o sea, para ese valor dato nomás, da simplecito. Y luego es la exponencial, la fórmula han visto, ¿no ve? Estas serían G, dirían menos 14 electronvoltios directa, 1.4 electronvolts diría mejor. Sobre 2 veces sea el constante de Boltzmann y ahí tenemos por ya está. Entonces decía G es esto, G, la energía de brecha, dividido por 2 veces constante Boltzmann por la temperatura es esto. Es, por ejemplo, la constante de Boltzmann sería 2 veces son, porque como era ni al cuadrado, estaríamos sacando la raíz cuadrada prácticamente, ya queda solamente n ahí. Entonces, ahí calculamos entonces la concentración intrínseca. Y esto obviamente está sobre era 24, 28 era dividido por 2, así cada uno de estos, y exactamente acá también influye la exponencial. Entonces ahí tenemos por 96 por 10 elevado a menos 6 por K elevado al electrón
Entonces, una vez calculado, ahora si fuera acá por encima de 300 Kelvin, entonces, ¿qué hay que hacer? Igualito, la fórmula, por ejemplo, que tiene el inicio de la tabla, se aplica eso acá. Si fuera 500, 400, por ejemplo, igualito es. Eso obviamente cambiaría, si como este es 300, entonces no hay, pero en todo caso hay que calcular hasta para eso. Ya, sí, y la fórmula es así. N sub I de, así, por la temperatura variable elevado a 3 medios, por E elevado a G, 2 veces K sub B por T, sería en este caso, constante alta temperatura de la fórmula. Eso sirve para calcular la concentración intrínseca. Una vez aplicado, calculado, entonces ya tendríamos. Pero ahora puede suceder, sí puede existir, susceptibilidad. Entonces, una vez calculada, por ejemplo, acá, sí directamente, pero ¿cómo está? Hemos calculado la concentración. Pero ahora los donadores han dado, por ejemplo, nos han dado. Por los donadores, en este caso, por ejemplo, son súper grandes. Sale 5 por 10 elevado a 15 por X también este. No es por, perdón, acá está mal. Ahí está. Ahora sí. Así sería. Ese sería, por ejemplo, la densidad de electrones ya de tipo N, por supuesto, así sería. N sub N ahora, por ejemplo, puedes calcular que está. Este también es producto. Entonces ahí tenemos entonces la densidad de electrones ya de tipo N. Ahora, de tipo, si fuera el caso acá, entonces, de esa misma ecuación, ¿sí? Ya que entonces con eso ya quiere decir que, por ejemplo, comparando estos dos, ya olímpicamente, o sea, siempre va a dar así nomás, un solo valor. Entonces acá, por ejemplo, el número de electrones inicialmente hay que calcular cómo se encuentra esto. Ahora, obviamente, tendríamos que calcular material, los huecos, por supuesto. Los huecos que están en la banda de conducción se tienen. Los huecos. Simplemente en la banda de valencia existen por generación electrón huecos. Eso sería el Ni cuadrado por N que acabamos de calcular, por supuesto. Ya está. Ahora, ¿qué queremos calcular? Concentración. Allá, la concentración de portadores mayoritarios y minoritarios son. Pues ahí tenemos, por ejemplo, electrones. Ya hemos calculado, por ejemplo, los huecos, ya tenemos. Entonces, la corriente de difusión podemos calcular ya con eso. Las variaciones de concentraciones de los portadores de carga. Entonces, la gradiente de electrones calculamos acá. La gradiente o la corriente de difusión, en este caso calculamos, de electrones. Y esa es la fórmula, obviamente. Es como colocar la primera derivada es n en función de x, o respecto a x. Es decir,
derivada, la primera derivada dividida por, sería en este caso, eso se llama la gradiente. Ve, acá está. Sería el número de electrones por unidad de volumen, sería, ¿está? Igual, igualito así. La densidad de los huecos ya por unidad de volumen, por supuesto. Eso sí. Ya está. ¿Cómo se calcula esto? Digamos, así sería. En la teoría hemos visto esto. Serían, por ejemplo, delta sub n, calculamos la gradiente de electrones. Este va a ser la gradiente de huecos directamente. Entonces, ahí tenemos la fórmula. Resultado va a ser así. La fórmula sería, esta nomás calculamos primero, que sería el 3.5 por 10 elevado a 5 y elevado a 3. Esta es la fórmula de la densidad de la corriente de fusión material, en este caso. Densidad, por ejemplo, de electrones, son densidad de electrones, corriente de difusión, la carga y la gradiente de electrones, así es. Ahora para los huecos es igual de su PQ por la gradiente de huecos en este caso. Supongamos acá pide, por ejemplo, la gradiente de electrón. Reemplazamos. Entonces, ahí está la fórmula, ¿no? Este de los huecos, perdón, electrones y este de los huecos. Los reemplazamos, porque el coeficiente de difusión ya tenemos, todo tenemos. ¿Sí? Los factores. 1.6 elevado a 19. Esa sería la fórmula. Por ejemplo, está con el exponencial. Entonces se utiliza, por supuesto, al final sería la densidad de electrones. Y el de los huecos tendríamos, por ejemplo, elevado, pero la exponencial o el extra en el elevador. Entonces, ahí está la densidad de difusión, la corriente de difusión. Aplicar esta fórmula ahí prácticamente ya. Somos, aunque único ejercicio creo que hay. Entonces, esa es la forma de encontrarlo más. No es difícil. A ver, más arriba dice algo. A ver, charlaremos el antes del examen. A ver.
Ahí está. Ahí no tendríamos que compartir entonces. A ver, después ahí está. A ver, pensaremos en el examen que hacemos. Jóvenes están ahí, ¿no? Están. El tercer parcial. ¿Toditos saben sus notas? ¿Aló? Sí, Inge. Saben, ¿no? Aunque no alguien sabe, ahorita acá tengo. Le puedo avisar. Bueno, ¿qué hacen? Tercer parcial, ¿cuándo lo hacemos? Próxima semana, Inge. ¿Sí? El El martes. 16, próxima semana, ingeniero. ¿Cómo? El 16, ingeniero, el jueves 16, porfa. Ya mejor. Y ahí, segundo turno lo hacemos. Así estoy pensando así. El tercer parcial le hacemos valer la ayuda como recuperación. Va a reemplazar a una nota. Una nomás, pero según primer parcial, a segundo parcial puede ser. Siempre mejora, esperamos que sí, siempre, toda la vida ha sido así. Entonces siempre lo he hecho así. Ahora, en peor de los casos, segundo turno lo hacemos, ¿no? Eso sí, habríamos tiempo. Aunque cualquier cosa que haya, el día martes, ¿están de acuerdo? Sí, ¿no ve? El próximo martes, ¿sí? ¿Fuera el caso? El jueves no se podría, ingeniero, el jueves 16. Ya, jueves, ya. Jueves, ingeniero, por favor. Ya, Jueves, jueves, ingeniero. entonces, contra viento, marea lo hacemos, aunque no pueda, sí, va a haber nomás alguien encargado, entonces le va a tomar el examen, por supuesto, el jueves. Ahora, el martes creo que no tengo nada que hacer, actividades, entonces pasamos normal, la facultad le indicaría esta partecita que hemos visto, así, resulta con gráficos, no está, los ejercicios han desaparecido, ya no están. Estaba completo, no sé, en PDF se borra solito. Pues ahí faltaba eso, no podía encontrar. Entonces, ese ejercicio lo hacemos semiconductores no degenerables, lo de tablita, incluso se puede hacer ahora, sábado, domingo, le mando los valores, tengo las tablas. El gráfico no es muy difícil sería, pero sí la tablita le puedo hacer. Ahí reemplazando, con eso pueden resolver ustedes tranquilamente. Sábado ahí. Los viernes pasaré con la de la técnica, mejor. El sábado para ustedes. Ya eso haré. La técnica paso el día viernes en la noche. Y el sábado con ustedes a las 18 horas. Así que sea. El sábado, clase ya está planificado ya. Vengan. Eso, en eso quedaremos. Inge, Sí. disculpe, ¿será que puede decirme mis notas? Es que el anterior jueves no he podido ir a sus clases. Ya. A ver. Ha desaparecido las notas. A ver, ¿qué ha pasado? Estaba acá ahorita.
parece. Ahí está. ¿Cómo se llama usted, señorita? Jacqueline. Ya, no, el apellido, dame. Arequipa. Taroquipa. Sí, Arequipa, señor. A ver, Taroquipa.